Vamos a hacerlo ese mismo ejercicio por dos métodos, ¿ok? Los dos métodos, bueno, lo hemos visto ya anteriormente en teoría, ahora lo vamos a ver en práctica. Una es partiendo de un conducto al otro, ¿no? Partiendo de este conducto yendo hasta acá. Entonces, había unas reglas que se seguían, ¿no? Si bajaba, si había un punto de equilibrio entre dos fluidos más bajo, se sumaba, si era más arriba se restaba, y si volvía a bajar se sumaba, y si volvía a subir se restaba, ¿no? Había, entonces, esa metodología vamos a hacer. Entonces, partimos del punto A, la presión A, más el peso específico del fluido 1, el peso específico de este fluido, por la altura 1. Entonces, como aquí está el punto de equilibrio entre este fluido y en este caso el aire, entonces tomamos en cuenta esta altura, desde aquí hasta acá, hasta donde se encuentran esos dos fluidos. ¿Ok? Hasta el encuentro de esos dos. Entonces sería el peso específico 1 por la altura 1. ¿Por qué más? Porque con relación estamos en este punto con relación al anterior, está bajo. Entonces dijimos, cuando baja es positivo. Entonces más. Ahora el siguiente fluido, el siguiente encuentro de dos fluidos es este acá, que es entre el fluido 2 y el aire. A la mierda, pero acá no lo puse. ¿Por qué no lo puse? Porque considerando el peso específico del aire con estos otros fluidos, es casi como si fuera nulo, o sea, no te va a interferir nada. Entonces lo desprecio, ¿ok? En este caso se está despreciando por dos razones. Uno, no me han dado un dato del aire cuando fue, y dos, es casi nulo, entonces lo desprecio. Relacionado con el peso específico de estos dos fluidos, de este fluido, es nada. Entonces lo voy a despreciar, ¿ok? Entonces este de acá lo desprecio como si fuera 0 por la altura, me sale 0. ¿Ok? Entonces no lo voy a tomar en cuenta. Ahora, estamos en este punto. Nos toca este otro punto que es el encuentro entre dos fluidos. Entonces, como está bajando con relación al anterior, es positivo, más el peso específico 2 por la altura, desde acá hasta acá. Entonces, el peso específico del fluido 2 por la altura, por H. Y como este está a la misma altura que este, ya no vamos a hacer más el peso específico ni menos el peso específico de este fluido por alguna altura, porque la altura es 0. Entonces, este fluido no se mantiene, no se escribe nada. Entonces, esto igual a la presión en el punto E. ¿Ok? Entonces, como de aquí a acá la altura es 0, 0 por el peso específico de este fluido me da 0. Entonces, no se toma en cuenta o no se pone. ¿Ok? Entonces, tenemos esto de acá, esta ecuación. Tenemos esta igualdad. ¿Qué tenemos de datos? Tenemos PB menos PA. Tenemos esto y tenemos el valor del peso específico 1 y tenemos las alturas. ¿Ok? Despejo mi peso específico 2, ¿no? Entonces mi PA va a restar y Aquí tienes algunos de los resultados que he encontrado en la web. Y mi peso específico 1 más H por H1 se va a restar. Finalmente esta H lo paso a dividir y reemplazo los datos, ¿no? Esta es la diferencia de presión, que lo tengo acá, en kilogramos. Una cosa muy importante, verifico que las unidades que sean todas iguales para simplificar, que no esté una en kilogramos fuerza, la otra esté en newton, que otra esté en metros cuadrados y la otra en centímetros cuadrados, entonces ahí te descompagina todo y te sale cualquier cosa menos el resultado. Entonces verifico que esté todo en las mismas unidades, la diferencia de presión, el peso específico están en metros, la altura también está en metro, y la otra altura también está en metro, entonces metro. Lo reemplazo y ya tengo el valor del peso específico 2. ¿Lo pueden, por favor, hallar el resultado? ¿Cuánto sale? Para compararlo con lo que tengo.
¿Cuánto sale, jóvenes? Le sale menos 348,68. ¿Menos? A mí me salió 144.73, ingeniero. Sí, esta sale. Aparentemente es eso. No sale negativo. Este valor es positivo. ¿Cuánto es? Es 2.150 menos este peso específico que lo tenemos acá. 1.250 por la altura 1 y la altura 1 es 1,5. Entonces 1.5 por 1.250 no es mayor a 2.150. Te sale 1.700 y pico, salirte 900, 1.800, 1.900, no sé. Entonces te sale menos que este valor, por lo tanto sigue siendo positivo dividido la altura, que es 1.9, te va a salir este resultado de 144,7364694 kilogramos fuerza por metro cúbico, ¿no? ¿Ok? Entonces, si les ha salido ese resultado, está bien. ¿Ok? Entonces, este es un método de resolverlo, que es lo más sencillo que se puede realizar. Hay otro que ya es un poquito más analítico, que es analizarlo, que es el siguiente. Este acá, que se llama igualando presión. Entonces, yo igualando las presiones, puedo también determinar ese mismo valor. Queda 5 minutos, no quiero que nos deje a medias el Zoom, entonces lo voy a cortar la transmisión y les voy a enviar nuevamente el link. Entonces, esto sería la presión en B igual a la presión en C igual a la presión en D más el fluido, más el peso específico del fluido por su altura. ¿Por qué? Porque si hablamos de la presión en P, en D, con relación a C está más bajo, ¿no? Entonces, es positivo. ¿Ok? Cuando baja es positivo. Entonces, D más C. Entonces estamos llegando de aquí hasta aquí. ¿Ok? Entonces, eso sería. Y si lo queremos despejar presión en D, va a ser igual a la presión en B, la presión en la anterior, menos el peso específico del fluido 2 por la altura. Entonces, si yo quiero hallar en este punto mi presión, y si voy desde el punto B hacia el D, mi punto B con relación al D está más alto el D, ¿no? Entonces está subiendo, por lo tanto es negativo. En este caso estamos haciendo al revés. Yo quiero mi presión en el punto C. Entonces tengo mi presión en el punto D. El anterior estoy bajando, eso es positivo. Ok. Entonces yo tengo ya despejado mi presión en el punto D. Ok, a esto le voy a llamar ecuación 1. Ahora, en este punto, en el punto D, mi presión va a ser igual a mi punto E. Como hemos dicho que como es aire y su peso específico es casi nulo con relación al peso específico que tenemos aquí, que sí es grande, entonces casi nulo, lo vamos a obviar. Entonces decimos que mi presión en D va a ser la misma que esta de acá, que la presión en E. Y por lo tanto, mi presión en E también es la misma que la presión en F. Como están a la misma altura, va a ser la misma que mi presión en E.
Mi presión en D va a ser igual a mi presión en D va a ser igual a mi presión en E, igual a mi presión en F. Por lo tanto, mi presión en F va a ser igual a la presión en A, la anterior, más el peso específico del fluido 1 por su altura 1. Por lo tanto, como presión en F es la misma que presión en D, yo puedo decir que mi presión en D, en vez de poner presión en F, pongo presión en D, va a ser igual a mi presión en A, más el peso específico 1 por la altura 1. Entonces tengo mi ecuación 2. Como presión en D es la misma que esta presión en D, entonces yo lo igualo, presión en D igual a presión en D, por lo tanto, todo este valor del miembro derecho va a ser igual a este valor del miembro derecho. Entonces, igualo ambas ecuaciones. Por lo tanto, tengo presión en B menos peso específico 2 por la altura, va a ser igual a mi presión en A más peso específico 1 por mi altura 1. Por lo tanto, yo despejo esta fórmula y tengo lo mismo que nos había salido anteriormente. Mi diferencia de presión menos mi peso específico 1 por altura 1 sobre H. Si esto de acá lo reemplazo por los valores que ya tenemos acá, nos va a dar lo mismo que nos dio anteriormente. Entonces, acá hay algo muy importante que aclarar. Se preguntarán, ¿y por qué este, ingeniero? Lo mismo que este, ¿no? Si están a distinta altura. Uno, si están en equilibrio, no se mueven ni hacia arriba ni hacia abajo, está bien, están en equilibrio. Dos, como le había dicho, este acá lo estamos despreciando, el peso específico del aire. Es casi nulo, entonces algo por la altura nos sale cero. Entonces, por eso lo estamos despreciando. Entonces, significa que de este punto a este punto no está aumentando ni disminuyendo la presión. La presión del aire es casi nula. La presión del aire es casi 1 kilogramo por metro cúbico, el peso específico. O sea, en 1 metro cúbico. Audio. Mira tu audio. Bueno, entonces, es por eso, ¿no? Imagínense, 1 metro cúbico de aire apenas pesa 1 kilogramo. O sea, es nada, comparado con esto, que son 1.250 kilogramos por metro cúbico. Entonces, sí tiene un buen peso por metro cúbico. El aire, que es 1 kilogramo por metro cúbico, es nada. Entonces, es por eso que lo despreciamos. Entonces, como no es casi nada el peso específico, no va a variar, por lo tanto, por la altura, la presión. Por lo tanto, decimos que la presión en E es la misma que la presión en D, porque no va a variar la presión. El aire no va a influir en la diferencia de presiones. Entonces, por eso que lo tomamos como nulo y por lo tanto la presión en D decimos que la presión E. Eso para aclararlo nuevamente, para que no digan por qué no lo tomamos en cuenta el peso específico del aire por su altura. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, comentarios, jóvenes, con relación a este ejercicio o al anterior, que es el mismo? ¿Preguntas, dudas? Algo así va a ser en el examen, por si acaso una pregunta algo similar. Ahí el peso específico, ingeniero, sería el mismo, ¿no? El del fluido 1 y el fluido 2, para que sea ¿Cómo? el peso específico del fluido 1 y del fluido 2 serían lo mismo, ¿no? No, Para no, que estamos varíe. diciendo el fluido 1 es este, el amarillo. El fluido 2 es este verde. El peso específico 2 es de este fluido 2 y el peso específico 1 es de este fluido 1, estos que están en amarillo. Inge, para el examen, ¿no va a importar el método que utilizamos para resolver? No, no. No importa el resultado. Ok. A ver este.
Ingeniero, el anterior resultado estaba en kilogramos cúbicos. ¿Qué? Ok, tenemos acá un segundo ejercicio que dice, sea el sistema compuesto por dos tanques, tanque 1, tanque 2, uno abierto a la atmósfera, este está abierto a la atmósfera, y el otro cerrado, este está cerrado, tal como se muestra en la gráfica, que contienen aceite de densidad relativa, la densidad relativa del aceite. Esto es lo que he encontrado en la web. Ya, ¿qué dice? El tanque cerrado contiene aire, retiene aire. Se pide determinar la presión en los puntos A y B. El punto A y acá en el otro tanque, en el punto B. Sabiendo que sobre el tanque abierto actúa la presión atmosférica. Entonces se está tomando en cuenta aquí la presión atmosférica. ¿Ok? De datos que tenemos, tenemos altura 1, que es esta altura desde acá, del punto B hasta el punto A. Tenemos altura 2, que es la altura desde el punto B hasta donde está iniciando el agua, hasta el nivel del agua, donde empieza la presión atmosférica. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la densidad relativa del aceite, que es 0,85, no tiene unidad. Y la presión atmosférica, ¿no? En este caso es 101.325 pascal. ¿Ok? ¿Qué nos pide? La presión en A, en este punto, y la presión en B. Ok. Entonces, lo primero, como todo está en metros, en kilogramos, casi siempre trabajamos, lo voy a transformar esta presión en A en kilogramos fuerza por metro cuadrado. Por favor, alguien que me corrobore si está bien esto en su calculadora. ¿Cuánto es un kilogramo fuerza por metro cuadrado en pascal? Es 9,81, ¿no? Pascal. Entonces, si tenemos lo anterior, esto, sabemos que un kilogramo fuerza arriba va a ser 9,81 pascal, entonces esto hay que dividirlo entre 9,81. ¿Te sale eso? Sí, ingeniero. ¿Bien? Okay. Sí. Tomar en cuenta, como le digo, tomar en cuenta esto de las unidades, háganse un formulario. Yo le voy a chipar en el examen con el tema de unidades. ¿Ya? Le voy a poner en pascales, en newton, y te voy a pedir el resultado en kilogramos fuerza o alguna cosa. Entonces, tomen en cuenta eso. Entonces, ingeniero, ¿podemos meter una hoja de formularios? Sí, le voy a permitir una hoja de formulario, no un ejercicio resuelto ni alguna hoja de formulario. Pueden tener las unidades, conversión de unidades y un formulario con las fórmulas más necesarias que quieran. ¿Ya? Nuestra unidad de ingeniero va a estar en kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, ¿no? En ese parámetro vamos a trabajarnos en esa unidad. Yo les voy a decir en qué, en el examen. Perfecto, entonces mi presión en A en A en este punto va a ser igual a ¿qué? A mi presión en A en este, más como está bajando, estoy tomando de aquí, que está bajando acá. Entonces yo digo, mi presión en A, la atmosférica va a ser igual a mi presión en A más, ¿por qué más? Porque está bajando, ¿no? Estoy tomando esta y estoy queriendo llegar a mi presión en atmósfera. Entonces, más el peso específico del aceite por la altura. ¿Y cuál es la altura? Es la altura desde acá hasta este punto. Entonces sería H1 más H2. H1 más H2. Entonces, si yo quiero mi presión en A, la A mayúscula en este punto va a ser, yo lo despejo, presión en A, todo esto pasa a restar. Entonces, da lo mismo. Voy a haber hecho mi presión en A directamente, que es mi presión atmosférica. Como está subiendo, sería menos. ¿Por qué está subiendo? Está subiendo este con relación a este, ¿no? Entonces, está subiendo menos mi peso específico del aceite por la altura 1 por la altura, más la altura 2. Entonces,
ahí ya tengo mi presión en A. Ahora mi presión en B, mi presión en el punto B va a ser mi presión en A. Ahora de A para llegar a mi presión en B está bajando, sería más el peso específico del aceite por la altura desde A hasta B, por la altura B. Entonces ya tengo mi presión A y mi presión en B. ¿Ok? Entonces, como me importa mi presión en B y mi presión en A ya lo tengo acá en función de la presión atmosférica, el peso específico del aceite y las alturas, entonces yo lo voy a reemplazar esta presión en A por esto que hay A. Yo lo reemplazo y tengo presión A menos peso específico del aceite por altura 1 más altura 2, más el peso específico del aceite por la altura 1. Entonces yo acá, si yo multiplico altura 1 por peso específico del aceite, voy a tener menos peso específico del aceite por altura 1, menos peso específico del aceite por altura 2. Se me pueden ir peso específico del aceite por altura 1 con más peso específico del aceite por altura 2. Entonces acá ya lo estoy simplificando directamente, me va a quedar mi presión atmosférica menos peso específico del aceite por mi altura 2. ¿Por qué? Porque esto de acá, yo ya lo estoy, este aquí, con todo esto lo estoy simplificando, ¿no? Lo estoy ya descomponiendo. Este de acá lo estoy multiplicando por H2 y me queda menos peso específico del aceite por la altura. Entonces, mi presión en A, reemplazo datos. Por favor, reemplacen los datos como acá estamos trabajando en kilogramos fuerza por metro cuadrado. Acá les va a salir también la presión en A en kilogramos fuerza metros cuadrados y conviértanlo en pascal. Entonces reemplacen acá presión en A, 10.328 punto tanto, menos el peso específico del aceite. Acá tengo mi densidad relativa del aceite, que es 0,85. Pasar mi peso específico del aceite, ¿qué tengo que hacer? Lo multiplico por 1000, ¿no? 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces ya tengo mi peso específico del aceite. Entonces, y lo multiplico por la altura 1 y más la altura 2, que también lo tenemos ese dato. Mi altura 1 y mi altura 2, que es 250, 2 más 50, 250. Hayan ese valor, ojo, no es este valor, acá le va a dar en kilogramos fuerza metro cuadrado, y eso nuevamente conviértalo en pascal. Por favor, ¿cuánto le da esto en kilogramos? Háganlo, en kilogramos fuerza. Mi presión en A, ¿cuánto da? En kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. ¿Y cuánto da mi presión en B? En kilogramos fuerza por metro cuadrado. Por favor, ahí en los jóvenes. Presión en A 8.203. 8.203. Sí, coma 746. Sí, está correcto. Ok, entonces para pasar en pascal, ahora lo que tengo que hacer es multiplicarlo. Un kilogramo fuerza vale 9,81 pascal. Ahora esto lo multiplican por 9,81, les debería dar esto de acá. ¿Les da eso? Sí, ingeniero. Perfecto. Mi presión en B, ¿cuánto da? Debería darte 9.000 y pico, digamos. $9.903. Coma 746. Ok, kilogramos fuerza por metro cuadrado. Esto lo multiplica nuevamente por 9,81. Un kilogramo fuerza metro cuadrado vale 9,81 pascal. Y les debería dar de resultado esto. ¿Les da eso de ahí? Sí, ingeniero, me sale ese resultado. Perfecto. Entonces, el resultado en este ejercicio, por ejemplo, no te pedía en kilogramos fuerza. Lo que te pedía era en pascales, ¿no? Eso era la pregunta. La presión A y presión B en pascal. Entonces,
hemos determinado las dos presiones, tanto en A como en B. ¿Preguntas, dudas? Está claro, ingeniero, se entendió. Como el Ok. agua, clarísimo. En algunos libros hay 600.000 ejercicios de esto de acá. Así, más volcado, más complicado, con aceite, con aire, con mercurio, con aceite, con gasolina, con todo tipo de fluido. Pueden practicar, hay 100.000, entras a Google, a YouTube, a todo, hay otros 100.000. Entonces, esto es lo mismo que lo anterior, esto está más sencillo. Entonces, practiquen, joven, su examen va a ser algo similar a este de acá, una de las preguntas. ¿Ok? Y lo voy a hacer fácil para este examen que viene. Ya el último, ahí sí, ya vamos a estar medio complicado. ¿Ok? Ingeniero, Sí. Está media tonta. La parte teórica igual va a entrar en el examen, ¿no? No me gusta. ¿Por qué la teoría no me gusta tomar en examen? Porque no me gusta que se lo sepan de memoria. A mí me encabronaba que había docentes que nos tomaban examen, tenías que ponerlo con punto, letra, coma y toda la vaina. Había una materia legal que no me gustaba. Ingeniería legal, que se llama. Era con punto, coma, comilla y su puntito más que tenías que poner. No me gustaba. No me gusta la teoría. Deberían saber lo mínimo, lo básico en teoría, ¿no? Entonces, no les voy a tomar teoría. Y si les tomo, tal vez va a ser alguna pregunta capciosa. Es que les tomas alguna pregunta. Va a ser alguna pregunta capciosa. Va a ser una pregunta con punto y coma. ¿Está bien? Va a ser una pregunta con... Ok. Hay un principio de Arquímedes, ¿no? Que dice que si pesamos un objeto sumergido en agua, el resultado es inferior al peso en el aire. ¿Qué significa? Que si ustedes agarran y pesan, no sé, algo en una balanza acá a la intemperie, te va a dar un resultado. Sí, alguien se me la doy. Te va a salir un resultado. Pero si hacen lo mismo con una balanza mecánica dentro del agua, el resultado va a ser menor. ¿Por qué? Porque el agua va a crear un empuje hacia arriba. Por lo tanto, va a disminuir el peso del cuerpo, ¿no? Porque el peso, recuerden que es la masa por la gravedad. Entonces hay una gravedad que le empuja hacia el centro de la Tierra al objeto. Entonces, el empuje del agua va a hacer que una fuerza contraria a esa fuerza de gravedad. Entonces va a disminuir el peso del cuerpo. Entonces, eso es lo que indica el principio, ¿no? Que dice, el cuerpo sumergido total o parcialmente será empujado en dirección ascendente por alguna fuerza. A esa fuerza se le llama empuje, ¿no? Y usualmente se lo simboliza con E. Entonces, esto era el ejemplo que le decía. Si tenemos una balanza romana y pesan, no sé, una piedra, 8 kilos, 8 newton de, no sé, de papa. Entonces, si eso mismo lo ponen dentro del agua, con la misma balanza mecánica, ¿no? Una balanza romana, le va a salir menos. Entonces, eso es el peso aparente dentro de un líquido. Eso se llama peso aparente. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es lo mismo. Si pesamos un objeto sumergido en el agua, el resultado es inferior al peso real en el aire. Esto es el peso real. Dentro del agua va a ser mucho menos. Entonces, ¿qué pasa con los cuerpos cuando están sumergidos? Puede pasar ciertas cosas. No puede pasar tres cosas. Uno, si el cuerpo ya está sumergido, ¿ya? Y el peso del cuerpo es mayor que el empuje, el cuerpo se va a hundir. ¿No? Si usted agarra una piedra y la piedra es pesada, o un metal, lo meten al agua, se hunde, ¿no ve? ¿Ok? Entonces se va a hundir. Ahora, ¿qué pasa si el peso va a ser igual al empuje? Si están en equilibrio, obviamente el cuerpo va a estar en equilibrio, va a estar estático. Entonces, si hay un cuerpo que va a estar, que tenga un cierto peso que le va a igualar al empuje que le empuja en sentido contrario, entonces va a estar en equilibrio, no se va a hundir ni va a ascender. Entonces se mantiene en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa si el empuje es mayor que el peso del cuerpo? Por ejemplo, si ustedes agarran y ponen
un plastofor, lo hunden en el agua. Entonces el plastofor, su peso es livianito, ¿no? Tiene más masa, es más denso que el agua. Entonces agarran y lo meten dentro del agua, lo sumergen. ¿Y qué va a pasar? Entonces, como el empuje es mayor, va a hacer que flote. Entonces acá en este caso el peso es menor que el empuje del agua, del líquido, ¿no? Entonces asciende. Pero si el cuerpo ya está en la superficie y el peso va a ser igual al empuje, entonces va a flotar, ¿no? En este caso, cuando está en la superficie. Entonces, eso sería lo que pasa con un cuerpo, con su peso y su empuje, ¿no? En este ejemplo, en este análisis, tenemos un cuerpo, ¿ya? Un cuerpo cilíndrico donde tiene una altura, que va a ser la altura 2, que la altura 2 es desde la superficie del agua hasta la base inferior del cuerpo, y la altura 1 es la de la superficie del agua hasta la base superior del cuerpo. Entonces la altura es la diferencia de altura, ¿no? H2 menos H1. Entonces yo digo que mi fuerza 1, esto ya lo hemos visto, mi fuerza 1 que va a ser hacia abajo va a ser igual a mi presión 1 por mi S, en este caso es el área. Anótense que esta S es el área de este círculo, ¿no? El cilindro, su base es un círculo. Y mi fuerza 2 está empujando hacia arriba, va a ser igual a la presión 2 en este punto, mi presión en este punto, por mi área, ¿no? En este caso mi área le estoy llamando S, que es la superficie de este círculo. Entonces yo tengo acá mi presión 1, que va a ser igual a esta presión 1 que hemos dicho, va a ser igual ¿a qué va a ser igual? A mi peso específico por la altura 1. En este caso lo estoy poniendo como mi densidad del fluido por la gravedad. ¿Qué es igual el peso específico? La densidad por la gravedad. Puede ser peso específico por la altura 1 o la densidad por la gravedad por la altura 1. Entonces esa es mi presión en el punto 1. Mi presión en el punto 2 es mi densidad del fluido por la gravedad, lo que varía es la altura 2. Entonces si quisiera en este punto es por mi altura 2. Mi fuerza 1, ¿qué va a ser igual? Hemos dicho que la presión 1 por S. Entonces, ¿qué es igual a presión 1? Es igual a toda esta chorizada. Es igual a mi densidad del fluido por la gravedad, por la altura 1, por la superficie, ¿no? Eso en la base superior. En la base inferior, lo que le dije, la presión en el punto 2 va a ser igual al peso específico o a la densidad por la gravedad por su altura 2, por esta altura. Y la fuerza 2 va a ser igual a la presión 2, a esta presión, por su área, ¿no? La presión por todo el área que afecta se hace fuerza. Entonces mi presión 2 va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura 2 por la superficie del área, ¿no? Entonces eso es la base inferior. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual mi empuje? Mi empuje va a ser igual a la fuerza 2, a la diferencia de la fuerza 2 con la fuerza 1, F2 menos fuerza. Por lo tanto, yo reemplazo estos valores de mi fuerza 2, que es la densidad por la gravedad por la altura 2 por la superficie, menos la densidad del fluido por la gravedad por la altura 1 por la superficie. Entonces, como tenemos en común la densidad, la gravedad y el área, eso lo saco de la ecuación y tengo H2 menos H1. H2 menos H1 hemos dicho que es H, que es la altura del cuerpo, entonces por H. Pero H por la superficie del cuerpo, la altura por la superficie del cuerpo es un volumen, ¿no? Si esto es, recordemos que el volumen de un cilindro es el área del círculo por su altura. Entonces, S por H es igual a volumen. Entonces, igual al peso, a la densidad por la gravedad por el volumen. O, puede decir, densidad por gravedad es peso específico por volumen, cualquiera de los dos. Entonces, eso es igual el empuje. ¿Se entiende de dónde sale la formulación de empuje? ¿Jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Ok? Esto es importante porque casi siempre la fórmula es facilito de reemplazar. Uno piensa que estamos así como en el colegio, uno le da un dato, los datos, despejar y ya está el resultado.
Entonces muchos no saben ni siquiera de dónde salen esas fórmulas, ¿no? Entonces en este pequeño ejemplo hemos determinado esa fórmula, ¿no? Y en todos los ejercicios anteriores también hemos puesto una fórmula y hemos tratado de descifrar de dónde salía esa fórmula, ¿ok? Entonces justamente esa es la base teórica, ¿no? De dónde sale la fórmula. Ok. Entonces, hay una parte teórica que dice que todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un líquido experimenta un empuje ascensional igual al peso del líquido desalojado. ¿Ok? Entonces, peso igual a empuje. Esto es la misma fórmula que hemos determinado, el empuje igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen, ¿no? Hemos dicho que la densidad por la gravedad es lo mismo que el peso específico, entonces puede ser el peso específico por volumen o la densidad por la gravedad por el volumen, ¿ok? Entonces eso es el empuje. Ok, hace rato hemos visto el tema de peso aparente. ¿Qué era el peso aparente? Lo volvemos a repetir, es aquel peso que tiene un cuerpo cuando se encuentra sumergido en un fluido, cuyo valor se calcula de la siguiente forma, ¿no? El peso aparente es igual al peso real menos el empuje. Eso es el peso aparente, que era lo que habíamos visto acá. El peso aparente va a ser igual a este peso real menos el empuje, ¿no? El empuje que está haciendo el agua para que le disminuya. En este caso el empuje va a ser 3, porque 8 menos 3 es 5. Entonces mi peso aparente es 5, mi peso real es 8, y acá no lo dice, pero el empuje es de 3, de 3 newtons. Entonces eso es el peso aparente, el peso real menos el empuje. Un ejemplo, acá también hay, ¿no? Mi peso es hacia abajo, 30 algo, pues 30 newton, 30 kilogramos fuerza, cosa 30, está en adimensional, sin dimensión, menos el empuje, supongamos que es de 10. Entonces el peso aparente va a ser de 20, ¿no? Que es la diferencia del peso real menos el empuje. Ok, ahora un ejemplo. Dice determinar el porcentaje de volumen de un iceberg que flota fuera del agua. Entonces sabemos que el iceberg, cierta parte del cuerpo está sumergido y cierta parte está flotando, está en el aire. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dan de dato la densidad relativa del hielo de 0,93, la densidad relativa del mar de 1,026. Entonces, por favor, jóvenes, les doy 10 minutos, intenten resolverlo, difícil no está, intenten resolverlo. Son 4 patadas y se hace el ejercicio, ¿ya? Le doy 5 minutos para que lo resuelvan y ahorita lo hacemos nosotros. Se va a cortar la transmisión, 4 minutos dura, intenten hacerlo, les voy a enviar nuevamente el link y ahí lo resolvemos. Pero intenten.
Ya lo resolví, ingeniero, no sé si estará bien. ¿Cuánto te sale? Me salió 90% sumergida y el 10% sobre la superficie del agua. Por ahí están. Por ahí están. Ya ahorita los resolvemos, ¿ya? Los voy a enviar nuevamente el link. Ok, bueno, acá ¿qué tenemos? Tenemos el iceberg, está sumergido, entonces obviamente está en equilibrio porque no se está ni hundiendo, ni se está así elevando, ¿no? No se está elevando, no dice que el ejercicio que se sigue se está elevando, tampoco se está hundiendo. Por lo tanto, estamos asumiendo que está en equilibrio el iceberg, ¿ok? Entonces, si está en equilibrio, el empuje del agua, el empuje va a ser igual al peso del iceberg, ¿ok? Entonces el empuje va a ser igual al peso, partimos de ahí. ¿A qué es igual el empuje? El empuje va a ser igual al, dijimos que es el peso específico, ¿ok? El peso específico del mar, del agua del mar, vamos a poner de M, del agua del mar, por el volumen sumergido, por este volumen de acá, este de aquí, esto de acá por ese volumen. Entonces, por ese volumen sumergido. Esto va a ser igual ¿a qué? Al peso. Y el peso del iceberg, ¿a qué va a ser igual? A su peso específico del iceberg, peso específico del hielo, le voy a poner, del H, por su volumen, ¿no? Su volumen total, no el volumen sumergido ni lo que está flotando.
sino por todo el volumen. Eso es igual al peso, lo que está dentro más lo que está afuera. Y el empuje, el peso específico del mar, o sea, el agua que se está desplazando por el volumen que está sumergido. Ok, entonces partimos de ahí. Entonces, de datos no nos han dado peso específico ni del agua del mar ni del hielo. Nos han dado densidad relativa, pero sabemos que el peso específico es igual a la densidad relativa por el peso específico del agua por la gravedad. Entonces, tenemos ese dato. Entonces, el empuje va a ser igual a la densidad del agua por la densidad relativa del mar, del agua del mar, por la gravedad, por el volumen sumergido, ¿no? Todo esto de acá no se tienen que asustar, todo esto de acá es lo que ya hemos visto hasta aquí. Todo esto de aquí es el peso específico del agua del mar. El peso específico del agua por la densidad relativa, por la gravedad, por el volumen sumergido. ¿Ok? Y el peso va a ser igual. El peso del cuerpo también podemos determinarlo, que es igual al peso específico por su volumen. Y el peso específico del hielo va a ser igual a ¿qué? A la densidad del agua por la densidad relativa del hielo por la gravedad. Esto es el peso específico del hielo. Entonces, solamente estamos ya no utilizando esta fórmula, sino ya con densidades, ¿no? Con los datos que nos han dado. Como empuje es igual a peso, entonces igualamos estas dos ecuaciones. Lo igualamos y tenemos el peso específico del agua, densidad del agua más densidad relativa por la gravedad, por el volumen sumergido, igual a densidad del agua por la densidad relativa del hielo por la gravedad. Acá, por ejemplo, esto de aquí, gravedad, yo lo paso a dividir al otro lado, se van, mi densidad del agua lo paso a dividir al otro lado y se van también. Entonces podemos eliminar eso de ahí, vamos a simplificar y tenemos lo siguiente, la densidad relativa del mar, esto acá como hemos eliminado esto y la gravedad, tenemos densidad relativa del mar por el volumen sumergido, va a ser igual a, hemos eliminado densidad del agua y gravedad, densidad relativa al hielo por su volumen total. Entonces hemos llegado a esta ecuación, pero con esta ecuación yo lo reemplazo y aún no tengo pues mi porcentaje que me ha pedido. Entonces, ¿cómo hago? Simple. Yo sé que esto es densidad relativa del mar, es 1,026, volumen sumergido va a ser igual a la densidad relativa del hielo, que es 0,93, volumen total. Necesito mi porcentaje. Simple, ¿qué yo voy a hacer? Yo a este volumen, el volumen le voy a dar un valor unitario, voy a decir que este vale 1 kilogramo, digo, 1 metro cúbico, 1 centímetro cúbico, un lo que sea. Le voy a dar 1, ¿ok? Solamente para determinar el porcentaje. Entonces, volumen sumergido va a ser igual, 0,93 por 1 es 0,93. Entonces, y este dividido 1.026, ¿cuánto me da esto? 0.93 dividido 1.026 me sale 0.9064. 0.9064. Entonces, si yo lo quiero en porcentaje, esto yo lo multiplico por 100 y esto me va a dar 90,64%. Volumen sumergido. Entonces, mi volumen que va a estar sumergido va a ser igual a 90,64%. Y mi volumen que va a estar fuera, de aquí, ¿a cuánto va a ser igual? Al 100% le resto 90,64 y me va a dar un resultado, ¿no? Entonces me va a dar 9,36. Entonces, 9,36% va a estar fuera del agua. ¿De dónde salió eso? Simple, lo que le dije, le di un valor unitario al volumen,
como si fuera 1. Si todo pesara 1, me dice si todo tuviera un volumen de 1 metro cúbico, 0,964 metros cúbicos estarían abajo del agua y 0.0936 estarían fuera del agua. Si yo lo pongo en porcentaje, porque me piden porcentaje, lo multiplico por 100 y ya tengo un porcentaje. Entonces ahí determiné mi volumen dentro del agua sumergido y mi volumen fuera del agua, ¿no? Entonces mi volumen va a ser igual al 100% menos estos 90.64. Y tengo 9.36%. ¿Preguntas, dudas? Ningún ingeniero me salió ese resultado, solamente que con decimales variaron. Ok, entonces eso sería, jóvenes. Yo creo que la clase lo dejamos hasta acá. Yo les voy a tomar hasta acá el examen, hasta empuje. Ok. Todos los temas que hemos visto hasta empuje. Nuevamente les repito, van a haber 2 exámenes. Vamos a tomar uno ahora y va a haber un final. Lo bueno de que haya 2 exámenes es que el final no lo voy a tomar un examen desde lo que hemos avanzado el primer día de clase hasta lo que vamos a avanzar hasta el final. El final va a ser un examen desde aquí para adelante. ¿Ok? Y este examen va a ser de aquí para atrás. Esa es la buena noticia. Que en los 2 exámenes no va a ser de todo, el final no va a ser de todo lo que hemos avanzado. El examen final solamente va a ser lo que vamos a avanzar de acá para adelante y el primer examen de lo que hemos avanzado desde aquí hacia atrás. El examen nuevamente va a ser este martes. Le repito nuevamente para el que no ha entrado. Nuevamente le repito, el que está enfermo, sí, gravemente enfermo, me manda su certificado o algo al WhatsApp y ya le tomo directamente el final. No le puedo tomar otra forma. Sí tiene que estar grave. Ahora, si está con COVID, o sea, con esto, pero es asintomático, o sea, está normal, sabe que tiene COVID, ok, ingeniero, mira, tengo COVID, me voy allá a un lejito. Perfecto. Y el que dice que no, ingeniero, tengo miedo, me van a contagiar, no sé qué, otro lado lo voy a. No hay problema. Y no lo voy a juntar todo esto. Que no haya, me contagié por culpa del ingeniero, no obligó, ya, siempre buscan excusas los bolivianos cuando hay algo. Entonces, para que no haya ninguna barrera, lo vamos a separar así. ¿Okay? ¿Dónde vamos a tomar el examen? Ya voy a ver qué hago con el aula. Vamos a ver si nos vamos a un coliseo, a una escuela, en la universidad, o ya veo dónde tomamos el examen. Pero sí o sí quiero tomar el martes. No quiero que nos acumulemos, porque si no vamos a seguir avanzando. Y lo que vamos a seguir avanzando, le voy a tomar el examen. Es como un examen final. Entonces, mientras más cosas hay en un tema, hay más cosas que le puedo tomar, por lo tanto hay menos probabilidad de que le acierten justamente en lo que le voy a tomar en el examen. Entonces, el que está lejos, se fue de vacaciones, siempre me salen con alguna cosa, ingeniero. Hace poco en la otra materia, ingeniero, estoy por, ¿dónde me dijeron? Por el Chapare, que se derrumbó y no sé qué cosa, y no voy